que Naruto estuviera a punto de visitarnos realmente debería comenzar a rezar, eso era lo único que tenía la oportunidad de detenerla. Por otra parte, le gustaba complacerla casi tanto como a ella le gustaba, así que tal vez no era la mayor esperanza para la caja. Si tenía mucha suerte, Naruto aparecería cuando terminara para que pudieran continuar anoche, eso sería absolutamente fantástico. Soltó una risita traviesa ante la idea y la caja se estremeció una vez más. Si eso fue por miedo o excitación, o incluso por ambos, el mundo nunca lo sabría. Sin embargo, era la super sexy Mitarashi Anko, por lo que probablemente solo se despertó por su presencia. El alto capitán Keigo hizo una mueca cuando sus movimientos agravaron sus costillas rotas y desgarraron las heridas que casi habían logrado sanar. Debería estar acostado allí, como un tronco quemado, pero esta era una tarea que debía ser vista de inmediato. Con toda la gentileza que era capaz de sacar, sacó 3 máscaras blancas de su bolso, girándolas lentamente en sus manos antes de colocarlas en una pequeña caja. 3 lobos gruñidos volvieron a mirarlo. Uno había sido atrapado cerca del ojo, destrozando la esquina superior, y otro había sido salpicado de sangre cuando ella logró cortar la garganta de su oponente justo cuando su espada atravesó su pecho. Solo uno de ellos todavía estaba impecable, pero su antiguo dueño no, ya que había sido cortado limpiamente por la cintura. Cualquier espadachín que los rebeldes hubieran logrado reclutar para su causa no debía subestimarse, aunque su estilo había sido inquietantemente familiar. Después de haber sido entrenado por Shimura Danzo en su programa raíz, a todos los lobos se les había enseñado Konoha Kenjutsu. Lo que usaban sus oponentes era ligeramente diferente, pero también eran técnicas más avanzadas. Tendría que discutirlo con Reiki más tarde. Ella era el lobo más centrado en Kenjutsu que él conocía. Con las máscaras en su lugar, colocó cuidadosamente una tela roja sobre y entre ellas para asegurarse de que no se dañaran más durante el viaje. Satisfecho de haber hecho lo que pudo por ellos, recurrió a la parte más difícil, diciéndole a Tsukuyomi. No sería en persona, ya que el comandante Sai había ordenado su regreso a Nami no Kuni, una mierda sobre la curación o tonterías similares, pero él había estado al mando cuando sus hermanos habían sido asesinados, así que le tocó informar a su padre. El deber de los hermanos mayores. Metió la mano en su bolso y sacó algo de su buen papel. Normalmente podría querer escribir un borrador o 2 antes de tocar las cosas buenas, pero había estado repasando este informe en su cabeza cada momento desde que sucedió. Con movimientos lentos y deliberados, preparó la tinta y preparó su pincel. Con un suspiro lleno de toda la culpa y el arrepentimiento de su fracaso, comenzó a escribir. Tendría 7 páginas para cuando terminara, y cuando lo enviara con uno de los otros lobos, no tendría idea de que su comandante y los favoritos de Tsukuyomi habían estado trabajando duro para asegurarse de que su señor no se preocupara por tal noticias. Para ser completamente honesto, había esperado que tomara más tiempo encontrar al asesino de Ayate. Supuso que tener un buen número de Suna Shinobi ya interrogados en su poder iba a acelerar el proceso, pero esto era un poco ridículo. Por supuesto, no estaba completamente seguro de haber encontrado al que había terminado con uno de los principales usuarios de Kenjutsu de Konoha. Tan pronto como el hombre se dio cuenta de hacia dónde iba la línea de preguntas, dejó de cooperar normalmente. Esto podría considerarse un movimiento amateur para un shinobi, prácticamente anunciando que sus interrogadores son correctos, pero en comparación con las alternativas, fue un movimiento mucho mejor. Si tus interrogadores pueden saber de alguna manera si estás mintiendo, por ejemplo, puedes dar más información de la que crees. Al tratar de engañarlos en una aldea que había engendrado a shinobi como Ibiki, la detección de la verdad de shinobi no fue demasiado descabellada. Aún así, todo lo demás parecía indicar que él era el único, lo cual fue una lástima debido a todos sus prisioneros. Este probablemente era el más valioso que desafortunado. Valioso o no, sin embargo, era un pequeño precio a pagar para darle a Yugao una sensación más sólida de cierre y una que estaba feliz de entregar. Antes de eso, tenía que asegurarse de tener razón porque sería un desperdicio terrible si se equivocaba y sería increíblemente cruel someter a un hombre inocente, al menos de este crimen, a la ira de Yugao. Más importante aún, probablemente destruiría a la mujer si lograra vengar a su amante solo para descubrir que en realidad era otra persona años después. Eso no solo abriría muchas heridas viejas que finalmente podrían haber sanado, sino que la posibilidad de perder la oportunidad podría significar el final de la kunoichi que lo había tomado bajo su ala. No podía hacerle eso a ella. Lo que significaba que tenía que averiguar si Baki realmente era el que mataría a Ayate, y la mejor manera de hacerlo era con el propio clan Yamanaka de Konoha. Realmente no estaba de su lado bueno, pero tenía cierta influencia en el clan.
O al menos con los que lo hicieron, de todos modos. Parte de él había tenido la tentación de lanzar un saco sobre la cabeza de Baki y simplemente llevarlo al complejo para obtener algunas respuestas, pero su mitad más cautelosa había prevalecido. En cambio, ahora estaba de pie ante el complejo, flanqueado por dos lobos, preguntándose cuán difícil sería encontrar a alguien adecuado a sus necesidades. Naruto-san. No es difícil en absoluto al parecer. Girando a su izquierda, fue recibido al ver a Yamanaka Ino, heredera del clan, que parecía haber regresado de su entrenamiento en equipo. Buenas tardes, Ino-chan. Buenas tardes. El kunoichi regresó con una mirada sospechosa. ¿Qué te trae por aquí? Alrededor de ellos, otros miembros de Yamanaka comenzaban a darse cuenta de su heredera y de la muy desagradable compañía con la que estaba hablando. Sus lobos se cernían sobre sus espadas, listos para sacarlos, pero una sola mano levantada de su señor los hizo pisar los talones. Me encontré en la necesidad de servicios que solo un Yamanaka puede proporcionar, admitió encogiéndose de hombros antes de usar ambas manos para gesticular vagamente la totalidad del complejo, así que decidí que vendría directamente aquí. Como si alguna vez te ayudáramos. Uno de los miembros del clan lloró, escupiendo en el suelo. Fue rápidamente intimidado por la mirada de la joven heredera. Nada de eso, idiota. Los puños de Ino se encontraron descansando sobre sus caderas. Lleva tu trasero a casa antes de decirle a tu esposa que has estado afuera causando problemas otra vez. El hombre miró por última vez a Naruto y los lobos antes de escabullirse. Parecía ser una señal para que los demás hicieran lo mismo mientras el grupo de reunión se dispersaba lentamente. Sin embargo, ninguno de ellos desvió completamente su atención de ellos. Serían condenados si dejaran a su heredera sola con su enemigo. Naruto levantó una ceja ante la interacción, pero por lo demás no reaccionó. Los lobos, por otro lado, se habían agachado hasta el suelo y habían sacado sus espadas hasta la mitad, listos para entrar en acción en cualquier momento. Lo siento, algunas personas simplemente no aprenden. La heredera se disculpó. ¿Te gustaría venir conmigo para que podamos discutir esto en privado? Ciertamente. Naruto se giró para mirar a sus lobos agachados. Creo que puede ser mejor si vuelves a la guarida. No creo que seamos bienvenidos aquí. A Ino probablemente le gustaría argumentar que no son bienvenidos, pero los lobos argumentarán en contra de dejarlo solo cuando esté rodeado de hostiles. Cortó eso rápidamente, al menos para los lobos. Puedes quedarte al otro lado de la calle, si quieres. Solo debería estar unos minutos. Los dos compartieron una mirada antes de ofrecer un gesto de resignación. Era mejor que él en realidad ordenándoles que regresaran al estudio. Al menos de esta manera todavía estaban relativamente cerca. Cuando sus lobos se retiraron del complejo, Naruto se volvió hacia Ino con una pequeña sonrisa y la invitó a continuar con un gesto de su mano. Después de ti. Su primer pensamiento fue, naturalmente, lo tonto que sería mostrar la espalda a los lobos. Tampoco era que él la necesitara para guiarlo. Había estado aquí antes tanto de invitados como de otro tipo. Sin embargo, Ino se volvió y comenzó a guiarlo de regreso a la casa principal. El viaje transcurrió sin incidentes, con miembros del clan que saludaban a Ino respetuosamente antes de darse cuenta de quién la seguía y lanzaba ceños fruncidos. Tal vez había sido demasiado indulgente en sus tratos con ellos. O tal vez lo habían olvidado. Consideró recordarles, pero de repente tuvo una idea que no requeriría que sus lobos realmente hicieran nada. Y no. Fue deliberadamente más ruidoso de lo estrictamente necesario y quizás más familiar de lo debido. ¿No crees que fui demasiado fácil con todos ustedes, verdad? Ella se congeló ante eso, vacilando a medio paso, y los miembros cercanos de Yamanaka inmediatamente volvieron toda su atención al dúo. En absoluto, Naruto-san. No lo sé. Muchos de los miembros de tu clan no parecen haber aprendido la lección muy bien. Tal vez tengamos que recordárselos. Era consciente de aquellos que escuchaban a toda prisa para advertir a sus compañeros de clan. Con suerte sería suficiente para disuadirlos. Tú, ¿realmente no crees que necesiten ser recogidos, verdad? Depende. Naruto se encogió de hombros. No se había detenido y los 3 pasos que seguía detrás desaparecieron rápidamente. Él rodeó su brazo con el suyo sin dudarlo y continuó hacia la casa principal del complejo. Tal vez mencionarlo ayudará a su memoria. Ino asumió que eso significaba que había sido una advertencia y que no creía haber estado nunca más agradecida con Naruto que en ese momento.
Ya sabes, aparte de todo el asunto de devolverle las extremidades a su padre, sin embargo, él había sido el que los había tomado en primer lugar, por lo que ella no estaba segura de si contaba. Ino notó que no había más miradas ni ceños fruncidos en su camino, así que tal vez estaban despejados. Naruto todavía tenía los brazos entrelazados cuando llegaron a la casa principal y no se detuvo antes de abrir la puerta y guiar a los dos como si fuera el dueño del lugar. Ella no admitiría ser solo un poquito celosa de ese tipo de confianza. Por ser botas con cordones, se quitó el calzado con bastante rapidez, colocándolos cuidadosamente a un lado de la puerta casi antes de que ella se diera cuenta de que se había detenido. Continuó tan pronto como terminó, con un sentido de propósito en cada paso, e Ino se encontró sacudiéndose los zapatos al azar para asegurarse de que no la arrastraran por la casa. Como sospechaba, no necesitaba decirle a dónde ir mientras él navegaba por los pasillos, como si hubiera crecido allí. No estaba muy segura de qué hacer con eso. O bien tenía un muy buen recuerdo de las pocas visitas que hizo, o la casa de los lobos tuvo acceso a más información de la que le gustaría creer. El hecho de que los lobos estuvieran en posesión de los planos de su complejo no era difícil de imaginar, simplemente no era un pensamiento agradable. Fue cerca de las escaleras donde finalmente se detuvo, mirando con curiosidad mientras Inoichi daba vueltas a su esposa, bailando y riendo. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios por un momento, pero fue cuidadosamente disciplinada de nuevo a una posición de descanso. Esto es lo que se había llevado, este es el verdadero daño que había hecho esa noche. Remediado o no, no tenía derecho a disfrutar de lo que casi había destruido. Echándoles una última mirada, comenzó su ascenso al segundo piso donde sabía que se encontraba la oficina del jefe del clan. Habría sido suficiente una sala de estar, pero no deseaba arruinar la tarde de la pareja cuando parecía que se estaban divirtiendo tanto. Todavía podía recordar claramente cuán maravilloso había sido bailar con Mito todos esos años atrás. Ino le lanzó una mirada extraña cuando se detuvo y frunció el ceño ante los pensamientos que pasaron por sus ojos. Es posible que no haya podido leerlos, pero podría decir que algo sobre ver a sus padres lo preocupaba. Por la vida de ella no podía entender lo que podría ser. Los dos genin estuvieron pronto dentro de la espaciosa oficina central. Naruto se sentó relajado en el escritorio. Culpó a sus tres serpientes por eso. Orochimaru, Anko y Tayuya siempre estaban sentados en su escritorio. No vio el encanto en él, pero ya sentado no se molestó en levantarse. Se iría pronto de todos modos. Ino estuvo tentado por un momento a tomar asiento en el escritorio solo para obligarlo a volverse hacia ella, pero finalmente decidió que no era realmente beneficioso ser tan mezquino eso, y ella no creía que pudiera lograr rodear su escritorio mientras él la miraba sin sonrojarse. Esos ojos morados eran un arma peligrosa. Descansando la mayor parte de su peso en una cadera, cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró expectante. Solo parecía divertido. Mientras se reclinaba ligeramente, apoyando los brazos en el escritorio detrás de él, también parecía mucho más cómodo. Malditos sean los dioses, ella debería haber ido por el asiento. ¿Bien? Preguntó con una ceja arqueada. ¿Me ibas a decir para qué necesitabas un Yamanaka o solo querías mirarme? Incluso mientras lo decía, sabía que había cometido un error. Su zumbido era prácticamente un ronroneo y puede haber excedido sus ojos en peligro. Ella sabía muy bien que en realidad no había interactuado con él en algún tiempo, pero algo sobre él definitivamente había cambiado. Estaba relajado, cómodo y poseía confianza sin ese orgullo que los había hecho enloquecer años atrás. Se había vuelto más desde la última vez que lo conocía, por mucho que fuera y, a pesar de lo imposible que habría encontrado la idea cuando eran enemigos, pero tal vez fue simplemente la edad y la experiencia lo que había templado al voraz mestizo en el peligroso lobo, que descansaba en su escritorio sin temor al peligro. Era el depredador del ápice, después de todo. Por otra parte, tal vez simplemente estaba de buen humor y no realmente no podía decir de una forma u otra. Ciertamente es una oferta tentadora, si tuviera más tiempo, podría aceptarlo. Él le sonrió y ella admitió que realmente no tenía idea de qué parte de él era la más peligrosa. En cambio, ella simplemente se conformó con todo él era peligroso. Estaba más que un poco inquieta por lo atractiva que encontraba eso. Lamentablemente,